Licenciado Dan Cucauca, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador, ha egresado de la Universidad del Salvador, y además, bueno, en la actualidad es analista de los conflictos, se me ocurre, internacionales, entre ellos este que tiene muy en vilo a todo el mundo, que es el accionar sanguinario del Estado Islámico, ¿no? ¿Cómo pudiera, porque es difícil tal vez con ojos occidentales tratar de abordar o entender un mundo que se rige con normas muy antiguas, que no se ha adaptado, se me ocurre, a las convenciones internacionales de la actualidad y que está generando tal vez una reacción. Yo creo que la violencia nunca se debe combatir con violencia, porque eso genera una espiral de violencia. Pero ¿cuál es su mirada? Sí, exactamente, como dijiste, Camilo. Esto es casi como un revival de un salvajismo medieval que no se había visto en mucho tiempo, quizás desde el holocausto nazi, que no vemos semejantes barbaries que se están cometiendo. De hecho, las decapitaciones de los periodistas norteamericanos de los últimos días son solo apenas la punta más mediática de este iceberg de terror, y que es la quintesencia del terror. Es una interpretación integrista, absolutamente intolerante de cualquier diferencia político-religiosa, étnica también. De hecho, se han expulsado de las ciudades de Irak que han caído en su poder a las minorías como los yazidis y a minorías que son importantes como los cristianos. De hecho, el propio Papa Francisco ha condenado el tratamiento discriminatorio hacia los cristianos, a quienes se los conminó a huir dejando sus bienes o a convertirse al Islam, o serán pasados por las armas. Y hubo muchas masacres ya documentadas, con un salvajismo que las decapitaciones son solo un detalle. Hubo crucifixiones, más de 27 ya documentadas, de gente que está en disidencia con ellos. Y en este mismo momento hay denuncias de las Naciones Unidas de que están sojuzgando, esclavizando y hasta haciendo ablaciones masivas con las mujeres en los territorios que ellos dominan. Y también ha habido una barbarie cultural, inclusive, que queda chico al lado de la barbarie humana que está ocurriendo. Tenemos que recordar que hace unos días destruyeron un templo en la ciudad de Mosul que tenía más de 1000 años, que era la tumba del profeta Jonás, el profeta bíblico que se lo había tragado la ballena. Es que eso es un patrimonio cultural de la humanidad, sin duda, que nos hace también recordar a la locura que ocurrió con los budas de Bamiyan, que los talibanes en Afganistán destruyeron hace unos años. Todo ese tipo de repertorio terrorista en su más quintesencia, que uno no se puede imaginar algo más concreto para una palabra así, que es causar el terror indiscriminado contra gente inocente con fines políticos. No es que están reclamando nada, sino que simplemente están decidiendo este accionar sanguinario. Digamos, no es que reclaman que Estados Unidos se fuera del territorio de Irak o se fuera de Siria o no interfiriera Estados Unidos. O sea, estoy tratando de entender cuáles pueden ser los disparadores de este accionar tan salvaje y tan inescrupuloso de los sunistas, ¿verdad? Sí, es una secta que se basa en el sunismo, pero no son todos los sunitas para nada. Simplemente el islamismo tiene dos grandes corrientes, que es el chiismo y el sunismo, y esto es una secta que antes se llamaba Al-Qaeda en Irak, porque era prácticamente una afiliada de Al-Qaeda, pero le pareció demasiado blando, increíblemente, a Al-Qaeda, y se separó e inclusive combatió a los Al-Qaedas que quedaban en la zona de Siria, sobre todo. O sea que es una facción salafista, o sea, con una concepción muy absolutamente literal y extrema del Corán, y trata de aplicarlo en forma total a toda la vida humana, no solo en los territorios que ellos viven, sino en todo el mundo árabe, y también ya han dicho en todo el mundo. De hecho, ya han amenazado con plantar la bandera del Islam en la Casa Blanca, en Madrid, en Roma. Inclusive han amenazado de muerte al Papa hace unos días, justamente porque justamente el Papa Francisco dijo que es lícito en una cosa sin precedentes, una opinión papal sin precedentes, es lícito detener a un agresor tan injusto como este,
que es el caso del Estado Islámico. Una verdadera amenaza. En una época se decía que, ya te dejo, Rodri, se decía que por ahí Estados Unidos interfería, y de hecho lo hizo, en muchas cuestiones que tienen que ver con Medio Oriente, por intereses, como fue lo de Irak, que devastó Irak y arrasó con una falacia de armas. Ya nos olvidamos de eso, parece que tenemos que remontar la mente a un siglo atrás, pero esto pasó hace 10 años nada más, con la amenaza de armas químicas y demás, devastó un país. Pero esta respuesta está siendo peor. Sí, Estados Unidos se retiró completamente hace muy poco tiempo de Irak y parecería que el Estado Islámico lo que quiere es volverlo a llamar. De hecho, son unas provocaciones muy obvias, esto de decapitar en público a periodistas norteamericanos. Y eso es lo que está ocurriendo. De hecho, Estados Unidos ya está interviniendo y está en una ofensiva, no solo, sino a llamado y a pedido urgente de los propios iraquíes que se sienten muy amenazados y de todos los factores que se sienten muy amenazados en la zona. Los propios kurdos también están amenazados y, por supuesto, todos los países árabes de la zona, que son en general monarquías musulmanas, se sienten amenazados porque, sin duda, la expansión de este Estado Islámico que ha declarado el califato por primera vez en muchos años. ¿Qué quiere decir eso? El califato significa la ley absoluta del Corán en el mundo, y es el Estado original, que el primer califa fue Mahoma mismo, y que ahora se ha... El colifato parece por las... ¿no? Así es algo, realmente es una barbarie. Con perdón del mundo árabe le pido disculpas o no quiero ofender a nadie, pero quiero decir, es una locura lo que está sucediendo. Sí, yo quería saber para entender un poco más y tomar un poco la dimensión de este grupo, si sabemos más o menos de cuánta gente estamos hablando que integran esta secta y qué poder tienen desde lo económico y desde lo armamentístico. Bueno, originalmente es muy llamativo porque era un grupo pequeño, pero se fue agrandando mucho en base a yihadistas, o sea, luchadores que creen en esa causa de todo el mundo árabe y de todo el mundo en general. De hecho, se calcula que hay unos 12.000 luchadores o yihadistas extranjeros, principalmente el mundo árabe, pero se dice que hay muchos de Estados Unidos, muchos de Europa, de Gran Bretaña, etcétera, de Asia también, de Afganistán, ni que hablar. Y en este momento el último cálculo, que es muy, muy impreciso, se habla de que son 50.000, que se ha ido creciendo en forma agigantada de golpe. Pero los éxitos militares que han tenido fueron más que nada como un golpe de impacto. Fue más una implosión del ejército iraquí que había que una fuerza militar importante. De hecho, las batallas que ganaron tenían una desventaja de entre 1 a 10 o 1 a 30 en contra. Lo que ocurrió fue que el ejército, sobre todo chiita, iraquí, el ejército oficial, se desintegró, hizo implosión y no les hizo frente, y así ocuparon una zona importantísima de todo Irak. De hecho, la segunda ciudad, Mosul, está bajo su poder, y partes de Siria. Y de hecho han declarado el Estado Islámico en Irak y Siria, pero borrando las fronteras, porque ellos consideran que no hay fronteras en el Medio Oriente y últimamente en todo el mundo. Así que han ido creciendo, pero inclusive estas cifras que te estoy diciendo son realmente mínimas al lado de los poderes que hay en la zona. Hay que pensar que el ejército iraquí mismo, actual, debe tener entre 500.000 y 1 millón de soldados. Ni que hablar de los otros ejércitos, como el sirio, etcétera. Pero han tenido una táctica muy, muy fulminante de guerra sorpresa y de causar el terror, por eso las decapitaciones, por eso los asesinatos masivos, hubo fusilamientos masivos de cada persona que caía en sus manos, y esto causó bastante terror y causó un efecto muy importante. Esto se está revirtiendo ahora, y de hecho, no solo porque Estados Unidos ha comenzado a hacer bombardeos aéreos en la zona hoy mismo, y ya hubo más de 150 ataques aéreos, están íntimamente coordinados con las fuerzas regulares, tanto kurdas, que se llaman los peshmergas, que es un ejército autónomo iraquí, que es el más fuerte que hay en la zona, y también lo que quedó y que se está reorganizando del ejército chiita iraquí, el oficial. Aún Irak no tiene un gobierno de unidad democrático y lícito. De hecho, hace 9 meses hubo elecciones y no han logrado formar gobierno. De hecho, hoy mismo se suponía que iban a concertar un gobierno de unidad nacional,
y no lo han logrado, lo han postergado todavía para mañana. O sea, el problema es que ha habido una implosión de Irak en distintas facciones. Está devastado, es un país que ha sido destruido, destrozado por la invasión norteamericana. Así es, y los sunitas, que son los herederos del poder que tenía Saddam Hussein antes, se sienten muy marginalizados en el nuevo Estado donde la mayoría es chiita. Y entonces muchos de esos sunitas que han sido también inclusive perseguidos por el gobierno oficial de Irak, se han pasado mucho a las filas del Estado Islámico, y se cree que hay muchos importantes militares de las épocas de Saddam Hussein que están colaborando en esta campaña. ¿Pero cómo se financian? Porque para mantener esta estructura y para tratar de formar un Estado, supongo que tenés que tener un financiamiento, una espalda importante de dinero. Así es. Bueno, originalmente la financiación venía sobre todo de los países del Golfo Pérsico, se habla de Qatar, y se habla de financistas, de personas muy adineradas, muy cerca del poder, inclusive en Arabia Saudita y en otros emiratos del Golfo, que han colaborado porque era una facción sunita que estaba luchando contra el chiismo. Y también estaba luchando para derrocar a Assad en Siria, que es toda una misma guerra en este momento. Se ha fundido todo en una sola. Pero esto se le ha ido de las manos totalmente, no sé exactamente en este momento cómo sigue, pero ahora tiene territorio propio, tiene petróleo propio. Se habla de que tienen ingresos de entre 1 y 2 millones de dólares diarios vendiendo petróleo, extorsionando a las industrias que van quedando y a las poblaciones que van quedando bajo su poder, que en este momento se habla de más de 3 millones de personas bajo su égida, y también por los típicos mecanismos terroristas, de extorsiones, de secuestros extorsivos en la zona, etcétera. Así que y han caído muchas armas ultramodernas de Estados Unidos que le había dado al ejército iraquí, y que justamente en la implosión que mencionamos hace un rato cayeron en manos del Estado Islámico, y en este momento tienen armamento ultramoderno norteamericano justamente, y por supuesto tienen ayuda de todo el movimiento yihadista internacional, que en este mismo momento está muy activo, y de hecho en el oeste de Siria ha caído bajo una rama afiliada a Al-Qaeda, con también importantes arsenales que se están vendiendo hacia esta zona, los arsenales que acumuló Gaddafi en su momento, y lo mismo está ocurriendo en todo el mundo árabe y asiático y africano, donde hay importantes insurrecciones del mismo tipo, del fundamentalismo islámico contra otros gobernantes, ¿no? Es increíble lo que está sucediendo. Nadie podía pensar que la invasión norteamericana iba a traer buenas consecuencias, digamos. Me parece que esto también es una de las consecuencias. ¿A usted le parece que esto tiene cierta responsabilidad directa a Estados Unidos? Indirecta, más que directa, porque sí, por supuesto, cuando se invadió Irak y se derrocó a Saddam Hussein, fue una caja de Pandora, que es la que estamos viendo ahora. Aparte, Saddam Hussein, que hace 20 años era aliado de los Estados Unidos, o fue formado por los Estados Unidos. Por supuesto, pero bueno, las alianzas van y vienen. Al-Qaeda mismo era aliado de Estados Unidos en Afganistán para derrocar a los soviéticos, así que sí. Y en este mismo momento están aliándose con Irán para justamente combatir contra el Estado Islámico, en este mismo momento. Así que, pero ¿Cómo se podría desactivar esta escalada de violencia? Realmente no veo la forma, ¿no? Pero en cuanto al Estado Islámico, esto ya acaba de ocurrir. Hay una ofensiva regional e internacional. En la reciente reunión de la NATO ayer en Gales se decidió toda una coalición internacional para luchar y apoyar a todos los que luchan contra el Estado Islámico, para degradarlo y finalmente destrozarlo. Se han comprometido, y esto ya está ocurriendo hoy mismo, porque ha comenzado a perder varias batallas el Estado Islámico bajo la coordinación de las fuerzas aéreas norteamericanas, nuevas armas que están proveyendo a la zona. La OTAN. Exacto, la OTAN completo está ayudando. De hecho, Gran Bretaña, Francia, Alemania están enviando armamentos a la zona también, a las milicias o a los ejércitos que están enfrentando a este Estado Islámico. Así que yo creo que en algún momento no muy lejano esto va a ser derrotado, pero esto es una historia que no va a terminar ahí, porque viene desde hace décadas y décadas. Inclusive bajo Saddam Hussein había una gran guerra civil abajo de esa dictadura que dominaba Irak. ¿Cómo se puede abordar esta temática tan compleja sin ser pro Norteamérica? O sea, pudiendo entender, tomando distancia tal vez de la posición norteamericana, de la cual yo personalmente soy muy crítico, de la interferencia norteamericana en estas cuestiones, y ha generado las guerras en muchos casos.
tal vez para vender seguridad, para vender armas o para administrar las riquezas de estos lugares. Pero ¿cómo se puede echar una lectura sobre lo que sucede sin estar absolutamente del lado norteamericano? No, yo creo que el lado norteamericano en este caso puede importarnos o no, pero lo que se está determinando ahí es cómo se van a gobernar estos pueblos, los que más están sufriendo. Únicamente, ¿no? Los que más están sufriendo, salvo casos aislados, son las propias poblaciones locales que están desesperadas para parar esta masacre y esta guerra civil que entre Siria y en Irak está superando los cientos de miles de muertos. De hecho, en la guerra civil siria ya se cuentan 190.000 muertos por las Naciones Unidas en los últimos 4 años nada más. O sea, básicamente hay que tratar de que la gente de la zona logre algún tipo de acuerdo, lo cual es ser muy optimista porque no ha ocurrido en las últimas décadas. Así que Estados Unidos en este momento quisiera irse de la zona, lamentablemente. De hecho, esa fue la doctrina de Obama, que se retiró, pero evidentemente el avance de estas fuerzas ha obligado, inclusive por la invitación de propio Irán, el propio gobierno iraquí está invitando a que colaboren a controlar este fenómeno. Así que, sin duda, los responsables son las potencias regionales y los propios países, que evidentemente tienen toda la responsabilidad, más que Estados Unidos. De hecho, como dijimos, Irak mismo aún es un caos interno y que no logra ponerse de acuerdo en formar un gobierno el último año. Bueno, quien les estaba hablando, quien nos estaba explicando esta muy compleja situación bélica que se está dando en este momento en el mundo es Dan Kukauka, que es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Muchísimas gracias, Dan, por haber venido. Muchas gracias a vos y a ti por la invitación.